Sí. Buenos días a todos. El día de hoy vamos a dar por inaugurada la tercera semana del cerebro que se celebra en la Facultad de Ciencias. Como ustedes saben, este es un movimiento mundial en el cual durante una semana los laboratorios y los grupos de investigación que nos dedicamos a las neurociencias hacemos un esfuerzo por hacer llegar nuestro conocimiento tanto a estudiantes de básico hasta universitario, pero también al público en general. En la Semana del Cerebro de este año la nombramos Cerebro Sano, Cuerpo Sano. Es decir, si nosotros tenemos un cerebro bien cuidado, bien nutrido, tendremos entonces una muy buena salud a lo largo de nuestra vida. En eso van a girar todas las conferencias de esta semana. Tenemos 6 conferencias y una conferencia de cierre que la tendremos el día viernes. Además tenemos muchísimas actividades lúdicas aquí mismo en el lobby del Gemiscali, pero además tenemos el día de hoy visitas guiadas a varios de los laboratorios que se dedican a las neurociencias de nuestra facultad. Espero que disfruten esta semana y sin más preámbulo quiero invitarles a ustedes a escuchar la conferencia inaugural que nos dictará nuestra querida doctora Patricia Ramos. Y permítanme leerles un poquito de la carrera de la doctora Ramos. Ella es bióloga de esta facultad, egresada de nuestras aulas, pero también es maestra en ciencias y tiene un doctorado en ciencias también. Ella es profesora de carrera titular C de tiempo completo definitivo, también en nuestra facultad, y todavía la tenemos aquí dándonos clases, y es una persona más, la fundación muy grande, tanto en bachillerato como en universidad a nivel tanto local como nacional. La doctora es un referente. Coordina el grupo de trabajo en Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental. Se interesa por el efecto en vivo de concentraciones subletales de contaminantes ambientales en el material genético de células somáticas sexuales y en proceso de diferenciación. Ha escrito manuales y publicado numerosos capítulos de libros y artículos de investigación en revistas arbitradas tanto nacionales como internacionales. Como ya les decía, es fundadora y coordinadora del Banco de Moscas de la Facultad, que tiene como objetivo conservar y mantener diversas especies de moscas y mutantes con arreglos cromosómicos específicos. Utiliza la mosca del vinagre Todorsum la Melanogaster como organismo de investigación principal y se enfoca en estudiar la respuesta in vivo de las moscas ante concentraciones subletales de contaminantes como pesticidas, metales pesados y diversas drogas. Ya lo verán ustedes en su charla. En el ámbito docente imparte de manera continua cursos de la licenciatura y el posgrado. Es tutora principal del posgrado en Ciencias Biológicas, de la maestría de docencia para la educación media superior y de la especialización en biología para el bachillerato. En la formación de recursos humanos ha dirigido más de 90 servicios sociales, alrededor de 50 tesis de licenciatura, entre 25 tesis de maestría y de doctorado. El interés por la docencia ha sido fundamental en el desarrollo académico de la doctora Ramos. Ha participado en la impartición de más de 92 cursos teórico-prácticos y talleres de actualización para profesores de bachillerato. Y a partir de 1990 participa en exposiciones y ferias de orientación vocacional, ya que considera que la orientación vocacional es fundamental para la toma de decisión del alumno de bachillerato. Ha participado en programas de vinculación como sociedades científicas nacionales e internacionales, en las que ha promovido la participación de estudiantes en estos foros académicos. Ha sido presidenta de diversas sociedades científicas del área de genética, mutagénesis y monitoreo ambiental. Como les digo, la doctora Ramos es una eminencia, una experta en su campo, y para mí engalanar esta primera conferencia, la conferencia inaugural de la 13ª Semana del Cerebro, es un honor y es un placer. Doctora,
pues la dejo aquí con si las moscas desarrollan afección. Bienvenida y muchas gracias. Con esta presentación me hicieron el día, qué gracias. Qué bonito. Ok, pues muchas gracias. Primero que nada quiero agradecerle a la doctora Pilar Durán esta invitación, de verdad para mí es un gusto. Como ustedes verán, yo hago genética, pero finalmente la genética, que tiene que ver con genes, tiene que ver con neurocosas, porque sin genes las neurocosas no existirían. Y sin neurocosas no habría especie de genes, o sea que hay cambios de la. Por otro lado, también quisiera agradecer a integrantes de mi grupo que me ayudaron a hacer esta presentación, porque pues también hicimos algunos videitos que esperemos que les gusten. Y bueno, hicimos muchísimos, nos hicimos poquitos, pero las moscas a veces quieren trabajar y esas no. Entonces quiero agradecer al biólogo Hugo Rivas, que es el técnico académico del Banco de Moscas, a la doctora Diana Muñoz Hernández, que es la técnico académico del Laboratorio de Genética y Evolución, genética y toxicología ambiental, y a la maestra de ciencia, Estefanía Arroyo, que es una estudiante de doctorado y que también es una entusiasta de las moscas. Entonces, bueno, la pregunta aquí es, dado que estábamos hablando de cerebros sanos y cuerpos sanos, pues obviamente sí, si tenemos un cerebro sano, esperamos tener un cuerpo sano. Pero a veces vamos al revés, si tenemos un cuerpo no muy sano, ¿qué repercusión tiene en el cerebro? ¿No? Y entonces la pregunta fue, si una mosca desarrolla adicciones, bueno, no una mosca, las moscas desarrollan adicciones, y pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Entonces, yo me voy a pasar aquí. Fíjense, esta mosquita, una de las cosas maravillosas es que está en los laboratorios desde hace más de un siglo. De hecho, desde que Morgan y Bridge, todos sus alumnos brillantes, empezaron a trabajar con esta mosquita en el muy conocido cuarto de moscas. Como ahí ven, es una imagen del cuarto de moscas real. Y ahí no está estructurado. Pero sí están los platanitos, vean. Las mosquitas y los platanitos van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, desde que se empezaron a conocer las virtudes que tiene esta mosquita, sobre todo para poderla tener en condiciones de laboratorio, pues se abrió una puerta enorme en la investigación. ¿Por qué? Pues porque uno de los elementos importantes para poder trabajar con un organismo es que podamos mantenerlo en condiciones controladas, tratando de reproducir las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla. Mientras más cercano sea esto, mejor, porque entonces la información que podemos obtener va a ser más fácilmente extrapolable a las condiciones reales de los organismos. Obviamente trabajar con jirafas en laboratorio sería muy elegante, pero no podríamos tenerlas en condiciones de cautiverio porque no habría espacio que nos alcanzara. Además, ¿no? Pero bueno, las mosquitas son pequeñas, caben muchas en un frasquito y por otro lado tienen muchas ventajas como ser un organismo prolífico. Una hembra puede llegar a poner 500 huevos en su etapa fértil. Es un organismo que presenta una gran variación morfológica, mayor yo creo que la de nosotros, porque puede tener alternativas diferentes en cuanto a las sedas o los pelitos, la forma de los ojos, el color de los ojos, el color del cuerpo, la forma de las alas, la venación de las alas, etcétera, etcétera. Más los mutantes metabólicos, bioquímicos, fisicoquímicos y neuronales que se han identificado. Es un organismo maravilloso que además tiene la gran virtud de poderse trabajar en vivo. Y esto, créanme, es una de las cosas más valiosas que hay, porque es muy difícil trabajar en vivo con organismos en condiciones similares a las de su ambiente. Generalmente el costo, el espacio, la complejidad del organismo, pues no nos permite trabajar en vivo. Entonces, este modelo, pues todavía nos da esa gran ventaja. Y obviamente, si al hacer observaciones en vivo necesitamos introducirnos en otro nivel de la mosca, como puede ser el tisular, celular, molecular, etc., pues también lo podemos hacer. ¿Sí? Sirve para todos los fines. Bueno, entonces, fíjense, desde entonces, pues es famoso. Fue el primer organismo en ir a la estratosfera, por cierto. Así que es famosa por muchas cosas. En el año 2000, para recibir al milenio,
se publicó el genoma completo de la mosca. El genoma completo de la mosca implica que se sabe letra por letra cuál es el contenido de su genoma, se identificaron los genes que tenía y se dieron a la tarea de hacer análisis para compaginarlos con los genomas de otros organismos, como pudiera ser el gusano, la levadura y el humano, y se encontraron coincidencias. Estas coincidencias son muy importantes porque nos hablan de la conservación de genes y la conservación de funciones a lo largo del cuerpo en organismos que finalmente derivamos de un ancestro común, muy anteriormente. Y bueno, ahora sabemos que esto ha subido de cerca del 70% de los genes de la mosca son también genes del humano, que además hacen cosas similares. Y por otro lado, también alrededor del 70% de esos genes están asociados con enfermedades humanas. Y eso es maravilloso, porque entonces, fíjense, de estudiar a un humano con la complejidad que tiene, ¿no?, a estudiar una mosca para tratar de obtener información de la mosca, pues es muchísimo más fácil trabajar con la mosca. Además, a la mosca la podemos cruzar con quien queramos, al humano no, generalmente no se deja, ¿no? El humano escoge su pareja, pero la mosca le ponemos una pareja y bueno, con esa, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente esto abrió una puerta muy importante porque nos mostró con datos que sí podemos trabajar con otros modelos y a partir de la información que obtenemos de ellos, tratar de entender mejor al humano. Finalmente son estudios antropocéntricos, queremos conocer al humano, queremos proteger al humano, entender qué características son negativas para el mismo y por lo tanto todo aquello que nos puedan aportar los diferentes organismos es valioso. Bueno, fíjense, tal es importante que vean, no es nada más de los biólogos, ¿eh? En el 99 se hizo la robomosca. La robomosca es un modelo que hicieron investigadores americanos para que sus alumnos aprendieran cómo estaba elaborado las estructuras, en este caso visuales y patas y demás de la mosca. Todo está hecho con base en cómo funcionan en la mosca. Y esto es un modelo muy importante para los estudiantes de mecánica y de electrónica. O sea, fue así como que todo un modelazo, porque obviamente hacer esto pues, no fue nada sencillo, pero obviamente una de las cosas importantes es que la mosca no se ha quedado en la biología, se ha ido prácticamente a cualquier área del conocimiento, y esto es muy importante porque, como les digo, es un organismo que se regala, es muy noble, nos brinda muchísima información de una manera relativamente económica, fácil, diríamos, comparado con otros modelos, pero sobre todo es un gran organismo porque es un organismo centinela. ¿Esto qué quiere decir? Que vive con nosotros. Vive, es un organismo diurno, nosotros somos diurnos. Nuestra principal actividad está en la mañana, en la tardecita ya nos da sueño, después nos dormimos, las moscas igual. Compartimos parte de la dieta. O sea, lo que nosotros comemos también lo come la mosca. Entonces ahora la mosca toma Coca-Cola, café, edulcorantes, todas las cochinadas que comemos ahora también se las come la mosca, ¿no? Si le ponemos chamoy, les gusta el chamoy. Miguelito también les gusta Miguelito. Bueno, todo lo que ustedes quieren que nosotros comemos también lo come la mosca. Y esto es importante porque entonces se convierte en un organismo que nos va a mostrar en un tiempo corto si hay algún efecto negativo con respecto a la dieta, con respecto a la calidad del aire, con respecto al contenido de contaminantes, ya sea por aire, por suelo, por agua. Y esto nos alerta de manera temprana para que entonces, si nosotros vemos efectos en la mosca, pues pongamos atención para evitar que este efecto finalmente alcance al humano, ¿no? Bueno, en 2023 y 2024 son 2 años sumamente importantes porque se publica por primera vez la cartografía del cerebro de una larva de drosófila. Esta es una larva de drosófila, pero no, este es el cerebro de la larva de drosófila, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, el ganglio ventral. Y el ganglio ventral tiene una serie de inervaciones que van a ir a cada uno de los órganos y apéndices de la mosca, de tal manera que la van a conectar para hacerla funcionar. Conforme va avanzando en el desarrollo, pues estos se van diversificando
Primero, están asociados a lo que conocemos como discos imagales, que son bolsitas de células que contienen células especializadas que van a dar origen a la pata, al ojo, a ¿qué será? Las antenas, ¿no? Al tórax, todo esto. Y esto es interesante porque fíjense, en una larva, esos saquitos de células no son indispensables. Es como la mosca es dos en uno, son dos organismos en uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la larva tiene su tejido larvario, tiene una organización diferente genéticamente hablando, pero, como les decía, tiene un montón de ramificaciones que van a insertar, por ejemplo, con el disco imagal que va a dar origen al ojo y la antena. El disco imagal que va a dar origen al par de patas 1, par de patas 2, par de patas 3, pero son dos discos imagales, uno derecho y uno izquierdo. Y tan no lo necesita la larva que nosotros podríamos disectar a la larva, retirarle el disco de la pata, cosemos a la larva y cuando la larva se transforma en adulto, sale una mosca a la cual le falta una pata. Serán células que van a dar origen a la estructura del adulto, pero no de la larva. Para la larva no son necesarios. Sin embargo, pues los lleva, ahora sí que lleva las células con las cuales se va a convertir en adulto. La larva es una máquina de comer, por eso es muy importante para nosotros también, porque puede comer muchas cosas y después podemos evaluar qué pasa con todo lo que come. Y esta mosquita, esta larvita, cuando entra en metamorfosis, todo lo que es el tejido larvario se lisa, degenera, y con esa energía, las células que estaban guardadas en cada uno de los saquitos se transforma en un órgano. Como les digo, puede ser la antena, el ojo, estos pertenecen al mismo órgano, puede ser el ala, o puede ser un arterio, que es el segundo par de alas que está modificado, o cada una de las patitas. ¿Sí? Y se transforma en un adulto, y en un adulto este es el cerebro, ya es un cerebro más complejo. Esta se publica en este año, 2024, que es la cartografía completa del cerebro de la mosca. Esta está hecha con base en hembra, que es el cerebro de una hembra. Falta el cerebro de un macho. Y es muy importante que se haga porque, aunque las moscas se parecen mucho, igual que los humanos, las cosas que hacen las hembras y los machos son diferentes. Se distinguen en varias cosas. Por ejemplo, una hembra no encabeza un cortejo nupcial. No. La hembra, bueno, sí lo encabeza porque va hasta adelante, pero ella no va peleando con los machos. Los machos van peleando en el cortejo para alcanzar posiciones más favorables, más cercanas a la hembra. Pero la hembra no hace esto, entonces eso no lo podríamos ver. ¿Qué conexiones están involucradas en este tipo de estímulo? No lo podemos saber a través de la hembra. Lo que sí hace la hembra es poner huevos. Y poner huevos dependiendo del estado del macho. Y esto es muy importante. Quien pone los huevos es la hembra. Pero la cantidad de huevos que pone la hembra depende de la calidad del macho. Y eso es una respuesta muy interesante. Porque no es que haga hijos más fuertes o mejores. ¿Sí? Si la hembra, normalmente una hembra regular, madura 300 huevos, a lo mejor para un macho en particular puede madurar 500 huevos. ¿De dónde salieron esos huevos? Pues sucede que el macho tiene la capacidad de interactuar con el aparato reproductor femenino para decirle, prepara más huevos. Como les digo, no es haz mejores huevos, no, es haz más huevos. Y esto lo determina el macho. Pero lo que es más interesante es que esta respuesta se obtiene muy frecuentemente con machos que han sido tratados con drogas, o pesticidas, o con cualquier otra cosa que pueda ser dañina. Y una de las posibles consecuencias, digamos que hay dos efectos. Uno, que tenga menos hijos. Dos, que tenga muchos hijos. Y ese contacto, ese circuito, digamos, todavía no está identificado. O sea, ¿cuáles son las conexiones que hacen que el macho incide en el aparato reproductor femenino? No lo sabemos. Es muy interesante porque inclusive en humanos, seguramente ustedes han oído de familias que tienen es común que tengan gemelos o partos múltiples, ¿no? Cuando la familia es de la mujer, uno entiende que la mujer tenga partos múltiples porque en su familia hay antecedentes.
Pero ¿qué pasa si la familia es del macho? Bueno, del hombre. Sí, biológicamente es macho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si este antecedente es en la familia del macho? Pues uno diría, no pasa nada, porque el macho va a dar los espermatozoides, pero no va a ser a los hijos. Pues, ¿qué creen? Que también ocurre que las parejas de estos hombres de familias con antecedentes de partos múltiples pueden tener partos múltiples. Y eso nos acerca a este aspecto, como el hombre, que no es el que produce los ovocitos, que no es el que los madura, que no es el que dirige el desarrollo, cómo incide en la biología de la mujer, en este caso, para producir partos múltiples. Eso es como una incógnita. Estamos tratando de, ojalá que todos lo sepan, porque queremos saber la respuesta. Bueno, entonces, estos estudios son de verdad un parteaguas en la investigación, porque mucho de lo que queremos saber, muchas de las preguntas, pues se van a poder contestar con esto. Ahora, como les digo, han sido trabajos muy exhaustivos, de hecho, este se considera que es todavía 100 veces más exhaustivo que el de la larva, pero nos falta el macho. Esto es importantísimo. ¿Okay? Bueno, ¿en qué cosas es importante? ¿Por qué es importante conocer cómo funcionan las moscas y qué circuitos están involucrados? Por ejemplo, aquí estamos hablando de cortejo. Este es el cortejo, este es una hembra, este es un macho. Como ven aquí, para empezar el cortejo, el macho, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿ok? Y entonces pues empieza a hacer lo mismo, empieza a hacer una especie de seguimiento de la hembra. ¿Sí? Ajá. Después el macho puede censar a la hembra para determinar si está lista para la reproducción. Si sí, puede iniciarse la copulación y se lleva a cabo la costura. Pero pues sucede que el macho, bueno, esto pasa si nada más hay una hembra y un macho, pero si hay muchos machos, lo mismo que está haciendo van a hacer otros. Y entonces lo que vamos a ver es una formación donde hasta adelante va la hembra y acaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 machos. Y así como jugando a las coleadas, ¿se acuerdan? Así, seguiditos, agarraditos de la mano, van todos siguiéndose y obviamente van empujándose los machos para poder alcanzar, si está aquí, quiere llegar acá. Si está por acá, quiere llegar aquí, hasta alcanzar a la hembra. Y entonces, para hacerlo, pues se empujan, ¿no? Se meten la pata. Ahora sí se meten la pata. Se pueden enderezar las mosquitas y pelear, con lo cual se van rompiendo las alas. Esto es muy importante porque un macho que no tiene alas no puede. Esto va acompañado, como ustedes lo ven acá, de un sonido que se produce con las alas. Entonces, un macho que tiene las alas rotas no canta bien, es echado. Y si aparte la tiene desgarrada o la tiene rota, pues ya se puede dar por vencido de que este macho no lo puede cumplir. Entonces, eso hacen los machos. Y para hacerlo, pues se enfrentan y se van dando pataditas. Pataditas tan chiquitos, pero pataditas que para ellos sí provocan rupturas. Una mosca, por ejemplo, que hace la misma porque es mucho más agresiva, es mosca doméstica. La mosca negra que ven en casa es con mucho más agresiva que los otros. Bastante. Ahora, las hembras también son agresivas, bueno, son territoriales. Dependiendo de la cantidad de alimento que hay en su entorno, una hembra puede decidir, pues, agandallarse el platito de la comida, ¿no? ¿Por qué digo agandallarse el platito de la comida? Porque, pues obviamente, si imagínense que en un frasquito pongo una colchoneta pequeñita con un poco de alimento, ese alimento va a servir para que la hembra vaya y ponga el huevo, aparte para que coma, pero básicamente para que ponga sus huevos. Y si yo pongo varias hembras, pues va a haber una hembra que se pare en el borde y empiece a caminar duro. Y si una hembra se pone más adelante, la avienta por ahí. Y así. Ahora, es importante entender otra cosa. Las hembras van a empujarse así, dan cabezazos. Una hembra tumba a la otra hembra con un cabezazo. Pero los machos pelean así. O sea, los machos hacen esto. Se han hecho experimentos en los cuales se han identificado mutantes agresivos y se ha encontrado
que cuando se modifican los niveles de expresión de ciertos genes, como puede ser el gen nervio, por ejemplo, este es un trabajo que hizo un estudiante de doctorado del doctor Enrique Reino en Cuernavaca, de otros también, pues parte de lo que ven, miren, aquí están los machos peleando. Estas son machos también, me parece. ¿Sí? Ok. Y como les digo, las hembras más bien atacan en posición horizontal. Ese es un macho y este es un macho también. Pero las hembras prácticamente dan cabezazos, como los borregos, ¿no? Cabezazos. Pero los machos no, los machos sí. Ahora, como les toque para se va construyendo todo. ¿Bueno? Ahora, ¿qué pasa cuando se modifican los niveles de agresión? Ya sea porque se modifiquen los genes o se induzca la expresión extrema de estos genes que están asociados con la agresividad, pues que la hembra, en lugar de estar haciendo este tipo de ataque, empieza a hacer esto. Lo cual implica que entonces el macho de drosófila está haciendo un ataque que responde a un nivel de expresión de las mismas proteínas, pero de una manera más severa, más alta. Y cuando las hembras, bueno, déjenme decirles aquí una característica muy importante de la mosca, y es que la mosca, cada célula de su cuerpo expresa el genotipo que tiene. Esto que aparentemente no tiene nada que ver, tiene mucho que ver con lo que se puede hacer con las moscas. Es decir, en un organismo, por ejemplo, yo tengo células femeninas, uno tiene células masculinas, pero en la mosca, por su mecanismo de definición del sexo, puedo hacer que parte de las células de una hembra se transformen en células masculinas. Y entonces, si hacemos esto para un hemisferio, pues ese hemisferio se va a comportar como de macho. Y entonces va a cambiar la conducta de la hembra. Entonces, esto es algo que se puede hacer con la mosca porque cada célula responde a su organización. Si yo bloqueo a la feminidad de una célula, pues entonces lo que me queda es un comportamiento de macho. Esto es debido al mecanismo de determinación del sexo que tiene el macho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es bien importante, no nada más que entender qué es lo que hace. O sea, ya vimos que una de las primeras diferencias está en el nivel de expresión de los genes como nervio, que hace que la mosca sea más agresiva. Pero también, eso es muy importante, sobre todo ahora que se han aislado más mutantes agresivos, porque la aplicación de esto en clínica es enorme, enorme. Por ejemplo, no nada más nos interesa saber qué cosas provocan agresividad, sino también, si ya tenemos un cuadro de agresividad, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Y como les digo, la intención es ir de los modelos invertebrados, en este caso, hacia el humano. O sea, hacia la mosca, cierta sustancia abarque un poco la agresividad, esto pasará de manera similar en humanos. Hay que hacer las pruebas. Y hasta ahorita la respuesta ha sido sí. O sea, sí podemos probar combinaciones de drogas de tal manera que encontremos la forma de reducir la agresividad, por un lado, de identificar sustancias que generan agresividad y sobre todo en el caso de la adicción, pues parte de lo que implica el compromiso de la adicción es una conducta agresiva dada la necesidad del estímulo compensatorio que se tiene por esta adicción. Bueno, entonces, hablando de adicciones, decíamos en qué consiste. Aquí les traje dos párrafos. En la primera, estos autores que no me atrevo a mencionar, Kodik y su amigo, perdón, dicen que es un constructo social. Esto es muy importante porque efectivamente va a ser una de las razones por qué los insectos son tan importantes. Es un constructo social que hace referencia a una serie de estados distintos que se manifiestan de manera diferente en las diferentes personas y que produce síntomas que cambian con el tiempo. O sea, la adicción puede ir acumulándose, puede haber saturación o puede haber una inducción de adicción, ¿no? Cada vez requerirse más estímulo. Y por otro lado, West y Brown en el 2013 la definen como un síndrome cuyo núcleo es una modificación poderosa y repetida
para participar en una conducta gratificante. Esto es muy importante. Adquirida como resultado de la participación de esa conducta que tiene un potencial significativo de causar daño no deseado. Ahora, ¿por qué les comentaba que un constructo social? ¿Por qué es importante el constructo social? Porque con respecto a humanos, la complejidad de estudiar la adicción en humanos es muy alta, porque generalmente va asociado con experiencias previas de los organismos, con su entorno, con su calidad de alimentación, con su formación, con muchas cosas. Y entonces, ¿hasta dónde lo que vemos como adicción se debe a alguna sustancia o a algún gen que no está funcionando bien, o genes? Y hasta dónde puede ser la interacción entre esas experiencias previas y estos genes. Pues para entender exactamente de qué se trata la adicción, pues algo que podemos usar es ocupar organismos, que no se dejan sugestionar, que no tienen los problemas que nosotros tenemos en cuanto a una sociedad como la nuestra, etcétera, etcétera. Y la idea es entonces que los principios esenciales de la adicción se van a ver mejor descritos utilizando organismos como moscas. También se han ocupado abejas, pero otra vez las abejas tienen un problema y es que son sociales, son organismos sociales. Y se han ocupado los dos tipos de insectos precisamente para con las abejas darle un toque de la socialización del humano y ver cómo cambia la respuesta en las abejas con respecto a las moscas. Se ha hecho también en hormigas, que también es otro grupo social, y en células, que no es un organismo social. Entonces la idea es, al hacer comparaciones, tratar de establecer cuáles son los vínculos que asocian con el ambiente social, para dejarlos de lado, y cuáles son aquellas respuestas más puras que están asociadas con un problema de adicción. Bueno, y entonces decíamos, hablamos de un sistema de recompensa. Cuando las sustancias adictivas, aquellas que sean adictivas, estén involucradas con el organismo, pues vamos a tener un cambio, porque el organismo va a buscar cada vez más, tener más continuamente esta recompensa. Y aquí es muy importante porque también cuando hablamos de adicción en moscas, se requiere, por ejemplo, que las moscas hagan cosas desagradables con tal de recibir estímulo. Por ejemplo, las moscas se sabe que pueden desarrollar adicción al alcohol. El alcohol, el contenido de alcohol es muy importante para las moscas, porque obviamente se alimenta de la fermentación del alcohol. Pero un poquito más de alcohol es más sabroso. Pues la mosca empieza a desarrollar esta adicción, quiere más alcohol, y entonces hay pruebas en las cuales se les hace probar una cosa que es muy amarga, y después de que la prueban perciben más alcohol. Y entonces la mosca va a probar esa cosa amarga que de ninguna manera probaría solita, porque después de cierto número de repeticiones entienden que después de lo amargo viene el alcohol, y lo hace. Sí lo hace. Entonces, esta conducta aparte hace que se releguen conductas básicas como puede ser la cópula. Los machos prefieren tener acceso al alcohol que fecundar hembras. También se ha visto, hay menos interés por la hembra que por conseguir más alcohol. Y entonces, estas características son importantes porque decíamos, ¿qué cosa es lo que implica el sistema de adicción? Por un lado, el sistema de recompensa, el hacer cosas en contra de lo que quisiera, haciendo pruebas desagradables con tal de alcanzar el estímulo, y por otro lado, relegar la nutrición, el consumo de alimentos o la cópula, que son dos de las funciones básicas de los organismos, por conseguir la recompensa que está buscando. Bueno, y entonces, esto es una de los atractivos de utilizar invertebrados, porque como les decía, pues lo que se busca es tratar de entender en un nivel de comprensión más sencillo, por decirlo de alguna manera, qué pasa con la adicción, y esto se espera que se logre comparando diferentes sistemas nerviosos de diferentes organismos, de tal manera que entonces entendamos hasta dónde está la adicción y hasta dónde está la socialización de este ambiente
que favorece o no a la adicción. Bueno, y obviamente, como decíamos acá, dado esto, pues finalmente estos resultados se podrán extrapolar de humanos, de moscas a humanos, ¿no? Obviamente, haciendo la salvedad que estamos tratando de definir el perfil más limpio de lo que significa la agresión y la adicción. Bueno, y aquí les traigo, a ver si me funciona, estos son los videos, estas moscas de acá, que ya no sé, ¿cómo lo hace para acá? Desde acá. El primer cuadro, tiene moscas que han sido expuestas a vapores de tiner. El tiner es una sustancia que sabemos que es un control positivo, utilizamos un control positivo para demostrar que el tiner puede afectar a las moscas. No funciona. Ahí está. Entonces vean el comportamiento nervioso, las moscas brincan, conforme se van recuperando brincan más en las paredes del tubo, pero dejan de hacer un comportamiento que es natural en las moscas, que es subir por la pared como están subiendo las moscas de este lado. Si estas son moscas que no tienen tiner, estas de aquí, vean, estas sí tienen, y vean el comportamiento, unas cuantas suben, después se caen, y como están muy exacerbadas. Esto les puede durar aproximadamente unas 3-4 horas, pero todavía a los 2 o 3 días, si nosotros hacemos prueba de conducta, la mosca responde diferente. Cada vez más cercano a la mosca no tratada, pero diferente. ¿Sí? Ok, pasamos a la que sigue. Después de la que sigue. Aquí ya funciona. Ahí se ve, ¿no? Bueno, me paso a la que sigue. No me deja. Esa. En la que sigue son tres imágenes. La primera, el primer cuadro, son moscas silvestres. Aquí dice silvestres. Como ustedes ven, las moscas tienden a subir. Este es uno de los tropismos de la mosca. Y es algo que se ocupa entonces para hacer pruebas de conducta. La mosca, una mosca regular, tiene que subir. ¿Sí? Eso lo hace. Toda buena mosca hace eso. Y arriba, en este caso, para hacer un poquito más interesante el asunto, tienen una luz azul que les facilita todavía más el que sube. Bueno, esta es una mosca silvestre, esta es una mosca white, la segunda. Sí, ¿no? Sí. Y como ven, la mayoría de las moscas están aquí abajo. Esta mosca no sube, ¿sí?, cuando debería de subir. Una diferencia entre esa mosca y la silvestre es que la silvestre tiene los ojos rojos. Estas tienen los ojos blancos. Entonces una pregunta sería si por el tipo de ojo la mosca no puede subir. Y obviamente eso también es interesante porque se relaciona finalmente con el problema de captación de la luz. Y la tercera, que está acá, estas son mosquitas que tienen los ojos rojos, pero tienen las alas con cáscara de tomate verde, con conchatita, no todas apuradas, con conchatita, de tal manera que no pueden volar, sí pueden caminar, pero vean ustedes, igual están en la parte de abajo. Y entonces la pregunta es, bueno, puedo entender que a lo mejor no vean bien, por eso no suben. Pero ¿por qué si tienen las alas chiquitas y sí pueden caminar, por qué no suben? ¿Qué pasa con sus alas? Bueno, parte de lo que sabemos que pasa con las alas es que también en las alas tenemos receptores de olor, por ejemplo, para captar feromonas, para captar endorfinas, y esto afecta mucho a las moscas. Y en parte por eso, cuando una mosca se droga, cuando la drogamos, pues, empieza a tener problemas de movimiento de las alas. Y esto es importante también porque, a su vez, ahora viendo en el sentido contrario, si nosotros trabajamos con sustancias para tratar de entender si son peligrosas para el humano o no, cuando vemos estos comportamientos de cambio que nosotros mismos estamos identificando sustancias que podrían tener un efecto que va más allá de la toxicidad simple. Si la toxicidad simple sería me intoxica y me muero, ¿no? Pero aquí no se mueren, están vivas, pero a lo mejor quedan perturbadas.
Y entonces la pregunta es, moscas que han sido expuestas a ciertas sustancias, ¿quedan dañadas? Si quedan dañadas de alguna manera que nosotros no entendemos, por ejemplo, imagínense una hembra virgen, con un macho silvestre, y un macho silvestre pero tratado con arsénico. ¿A quién va a preferir la hembra? Pues no pensaría pues, a la mosca silvestre, ¿no? Pero a lo mejor a la mosca que tiene arsénico porque está estresada. Y eso es un juego de respuestas muy interesante, porque sí hay veces que las moscas estresadas son más atractivas para las hembras que las moscas no estresadas. Pero también es cierto que la conducta sexual de la mosca, de la hembra, va a cambiar cuando se encuentra con estos machos que han sido afectados por alguna sustancia. Y esto es interesante sobre todo porque hoy día una de las grandes preocupaciones que hay son las sustancias que denominamos disruptores endocrinos. Y estas sustancias tienen la capacidad de alterar el desarrollo de los organismos, interferir con la respuesta, sobre todo relacionada con la sexualidad en humanos. Están sumamente diseminados en todos los productos que están alrededor nuestro, y parte de lo que nos interesa es utilizar herramientas como estas que son más finas para tratar de identificar sustancias que vayan más allá de simplemente la toxicidad. Pues como ven, es la biología de las mosquitas, y este es un ejemplo muy sencillo, pero hay pruebas que se hacen ya más sofisticadas para tratar de identificar qué pasa con las mosquitas, pero puede ser de una gran ayuda, y sobre todo porque aporta el tiempo para tamizar una serie de sustancias que puedan ser peligrosas, o para entender, en este caso, la respuesta a las adicciones, y estos principios fundamentales, pues buscarlos en organismos más complejos, como pueden ser mamíferos, y finalmente el humano. Entonces, bueno, lo dejo hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta. En la transmisión de Facebook hay una pregunta. Dice, bueno, agradecen por la plática y dice, ¿qué ventajas o desventajas presenta el modelo de la mosca sobre otros modelos animales? ¿Qué ventajas? Muchas ventajas. Bueno, como por un lado, como les decía, es un organismo pequeño, económico de mantener, tiene una dieta similar a la nuestra, es muy prolífico, y esto tiene una gran ventaja para la toma de decisiones, porque te permite hacer análisis estadísticos robustos. ¿Sí? Esto es sumamente importante. Pero además porque la biología se conoce mucho de la mosca. Y es el organismo, probablemente uno de los organismos más conocidos por todo el tiempo que tienen en laboratorios. Y un factor fundamental para un modelo es la biología que se le conoce, la biología que lo acompaña. Esto es una de las grandes riquezas de la mosca, que tiene un gran contexto de información atrás que nos permite darle diferentes tipos de aplicaciones. O sea, mucho más económico y más rápido. ¿No? Porque, por ejemplo, imagínense si una mosca me da 400 hijos. Pensando en humanos, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en tener 400 hijos a partir de una mujer donde sus hijas, nietas, bisnietas y todo lo demás vayan acumulando hijos? Hemos hecho el ejercicio, con la mosca me bastan 36 semanas. 36 semanas. Con humanos, tomando una generación de 20 años, que es la generación promedio humana, llegaríamos a la época de Alfonso XIII. Váyanse para atrás. Nos vamos al siglo, ¿qué es? Al siglo XII, siglo por ahí, ¿no? Desde allá para acá sería lo que la mosca nos permite cubrir en un año. Estamos hablando de una potenciación de la obtención de información mucho más robusta. No sé si alguien más ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Les invitamos a que nos visiten, tenemos puertas abiertas, estamos participando para que conozcan a las mosquitas en persona y la manipulen, vean cómo se comporten. Estamos en la planta baja del edificio A, donde hay una mosca pintada en la pared, junto está el laboratorio de psicología ambiental, y es muy cordialmente invitados.
Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a la doctora Patricia Ramos por esta excelente conferencia y le hacemos entrega de una taza como obsequio y su constancia por participar. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso a la doctora. Y los invitamos, ahorita en el lobby se están poniendo unas mesas con diferentes actividades. Los invitamos también a la charla de las 4 de la tarde. Y bueno, sigan participando en las actividades de la Semana del Cerebro. Gracias.